El mundo no se mueve por la honestidad ni la intención, sino por la percepción, el silencio y los hilos invisibles que la gente mueve cuando nadie observa. En cuanto comprendes esto, dejas de reaccionar y empiezas a controlar. Estas leyes maquiavélicas de la psicología inversa no tratan sobre la manipulación en su forma cruda, sino sobre dominar la mecánica oculta de la mente humana, los impulsos que las personas niegan pero obedecen inconscientemente. La primera ley comienza con la ausencia, porque la forma más rápida de llamar la atención es retirarse de la disponibilidad, obligando a los demás a llenar el silencio con su propio deseo y curiosidad. Cuando te retiras estratégicamente, las personas proyectan valor en ti, asumiendo que lo escaso debe ser importante. La segunda ley enseña la debilidad controlada, el arte de parecer menos amenazante para que los demás bajen la guardia, revelando intenciones que nunca revelarían a un supuesto rival. El poder se esconde mejor tras la humildad. La tercera ley es el reflejo emocional, reflejando sutilmente el estado emocional de alguien para que se sienta profundamente comprendido, lo que genera confianza más rápido que la lógica. Los seres humanos se conectan a través de la resonancia. La cuarta ley gira en torno a la validación diferida, reteniendo la aprobación solo el tiempo necesario para que la otra persona la busque, internalizando tus estándares como su propia medida de valor. La quinta ley es la imprevisibilidad calculada, rompiendo los patrones esperados para que las personas a tu alrededor se mantengan mentalmente alertas, porque la incertidumbre mantiene la mente ocupada y dependiente. La previsibilidad genera indiferencia. La sexta ley es el acuerdo estratégico, donde inicialmente te alineas con las opiniones opuestas para disolver la resistencia, solo para redirigir suavemente la creencia una vez que las defensas colapsan. Las personas luchan menos contra las ideas que creen propias. La séptima ley es el dominio silencioso, hablando menos de lo necesario, permitiendo pausas para crear peso psicológico, porque el silencio se interpreta como confianza y autoridad. La octava ley explora la generosidad controlada, dando lo justo para crear obligación, pero nunca lo suficiente para crear igualdad, porque el desequilibrio mantiene la influencia. La novena ley es el desapego emocional, dominando la capacidad de observar sin reaccionar, ya que la reactividad emocional cede el control a otros. Quienes mantienen la calma deciden los resultados. La décima ley es la transparencia selectiva, revelando defectos intencionalmente para aumentar la confianza, mientras que los motivos más profundos permanecen ocultos. La vulnerabilidad, cuando se elige, se convierte en una armadura. La ley 11 se centra en el control narrativo, enmarcando los eventos para que otros interpreten la realidad a través de tu perspectiva, porque las personas recuerdan historias, no hechos. La ley 12 es el dominio del tiempo, actuando no cuando la emoción lo exige, sino cuando el entorno es psicológicamente propicio, ya que la paciencia amplifica el impacto. La ley 13 es la soberanía interna, la psicología inversa definitiva, donde dejas de necesitar aprobación por completo, haciendo que otros busquen la tuya. Cuando el deseo fluye hacia ti, el poder surge naturalmente. Estas leyes no son morales ni inmorales, son herramientas que reflejan la naturaleza humana tal como es, no como pretende ser. Comprenderlas es ver a través de la ilusión, dejar de ser un peón en los juegos emocionales de quienes son más conscientes. La mayoría de las personas viven de forma reactiva, inconscientes de las negociaciones invisibles que ocurren bajo cada interacción. Pero una vez que ves el patrón, no puedes ignorarlo. La mente comienza a operar en una frecuencia diferente, más silenciosa, más aguda, más deliberada. Empiezas a notar cómo cambia la atención,
como el silencio te perturba, como la presencia altera el comportamiento. Este conocimiento no te hace cruel, te hace consciente. Y la conciencia es la ventaja más peligrosa de todas, porque te permite elegir cuándo involucrarte, cuándo retirarte y cuándo dejar que otros se rebelen plenamente. La maestría comienza en el momento en que te das cuenta de que el control rara vez se toma por la fuerza, sino que lo ofrecen voluntariamente quienes nunca entendieron el juego al que estaban jugando. En cada habitación existe una jerarquía tácita, moldeada no por el volumen, sino por la certeza interior, y quienes comprenden estas leyes se mueven a través de ellas sin ser vistos, influyendo en los resultados sin dejar huella. La inversa funciona porque el ego se resiste a las órdenes, pero se somete a la sugestión. Y Maquiavelo comprendió que las personas defienden la libertad, mientras se rinden a la influencia disfrazada de elección. Al aplicar estos principios, la resistencia se disuelve en cooperación, el conflicto en sumisión y el caos en influencia. No se trata solo de dominar a los demás, sino de dominarse a uno mismo, porque quien no puede controlar sus impulsos siempre será gobernado por alguien más. La conciencia agudiza la intención refina la acción, y la acción, cuando se restringe, se convierte en poder. Esta base prepara la mente para estrategias más profundas que transforman la percepción, la lealtad y el miedo de forma permanente. Una vez establecidas las bases, la mente debe profundizar, porque la conciencia superficial solo despierta la curiosidad, mientras que el verdadero poder se forja donde el miedo, el deseo y el ego colisionan silenciosamente. En este segundo movimiento, las leyes maquiavélicas de la psicología inversa se agudizan de la observación a la aplicación, revelando cómo las personas se traicionan inconscientemente a través de patrones de comportamiento que consideran privados. La ley 14 surge a través de la contradicción controlada, donde te opones suavemente a la creencia de alguien, no para refutarla, sino para activar su instinto de defensa, provocando que se convenza a sí mismo con más pasión que tú jamás podrías. En las personas confían en las conclusiones por las que luchan. La ley 15 es el arte de la confusión estratégica, presentando intencionalmente la complejidad para que otros confíen en ti para obtener claridad, porque la mente busca autoridad cuando se siente abrumada. La ley 16 enseña el ritmo emocional, ralentizando las conversaciones en momentos críticos, para permitir que la anticipación se desarrolle, ya que ésta intensifica la inversión emocional más que la gratificación instantánea. La ley 17 es la indiferencia percibida, aparentando indiferencia ante los resultados, de modo que otros compiten inconscientemente por tu reacción, revelando sus prioridades en el proceso. El deseo crece donde la validación se siente incierta. La ley 18 gira en torno a la proximidad controlada, alternando cercanía y distancia, de modo que el apego se profundiza a través del contraste, porque la consistencia amortigua la emoción, mientras que la fluctuación la agudiza. La ley 19 es la inversión de expectativas al prometer o minimizar deliberadamente la capacidad para que los resultados se sientan amplificados, creando un impacto psicológico desproporcionado al esfuerzo. La sorpresa multiplica la influencia. La ley 20 explora el desplazamiento del ego, redirigiendo el orgullo de alguien hacia acciones que benefician tu objetivo, permitiéndole sentirse dominante, mientras, sin saberlo, sirve a tu designio. Las personas protegen lo que favorece su identidad. La ley 21 es la atención selectiva. Recompensa las conductas que deseas que se repitan, mientras ignoras a las demás por completo, moldeando la conducta sin confrontación. La attention es la moneda de cambio del comportamiento. La ley 22 se centra en el anclaje emocional,
asociando tu presencia con calma, alivio o confianza, para que otros te busquen durante el caos interno. Los humanos se apegan más a la seguridad emocional que a la lógica. La ley 23 es la confrontación retardada, permitiendo que las transgresiones menores pasen desapercibidas, para que, cuando finalmente hables, el peso de la moderación magnifique la autoridad. El silencio acumula poder cuando se usa intencionalmente. La ley 24 es el gesto simbólico. Realizar actos pequeños pero significativos que tienen un peso psicológico más allá de su tamaño, porque la mente asigna profundidad a los símbolos más que a las grandes exhibiciones. La ley 25 enseña la reflexión de la identidad, alineando sutilmente tus valores, lenguaje y ritmo con quienes te rodean, para que la resistencia se disuelva en familiaridad. La familia genera confianza. La ley 26 es la escasez controlada de la verdad, revelando información fragmentada para que la curiosidad mantenga a los demás mentalmente orbitando alrededor de ti, buscando la completitud. El pensamiento inacabado es un gancho poderoso. La ley 27 es el replanteamiento emocional, transformando las amenazas en desafíos y las pérdidas en lecciones, guiando la percepción para que otros acepten los resultados sin rebelarse. La interpretación determina la realidad. La ley 28 se centra en la paciencia como dominio, esperando más de lo que otros esperan, porque la impaciencia expone la debilidad mientras que la moderación implica control. La ley 29 es el desapego interno de los resultados, el estado paradójico donde desear menos te hace más influyente, ya que la necesidad repele mientras que la compostura atrae. La ley 30 concluye esta fase con consistencia psicológica, comportándose de forma predecible en valores, pero impredecible en métodos, generando confianza sin renunciar a la influencia. Juntas, estas leyes exponen una verdad que la mayoría evitan. Las personas no se dejan llevar por la razón, sino por emociones racionalizadas a posteriori. La psicología inversa prospera en esta brecha entre sentimiento y justificación. Cuando la dominas, dejas de discutir y empiezas a posicionarte. Las conversaciones cambian, la dinámica de poder se inclina y la gente empieza a darte explicaciones sin que se las pidas. Observas la facilidad con la que se forma la autoridad en torno a una certeza serena, la rapidez con la que se organiza el caos en torno a alguien que parece impasible. Aquí es donde la influencia se vuelve invisible, donde el esfuerzo disminuye, mientras que el efecto aumenta. El peligro no reside en usar estas leyes, sino en malinterpretarlas, porque aplicadas imprudentemente exponen la inseguridad en lugar del control. El verdadero dominio es sutil, silencioso, casi aburrido para el ojo inexperto. Sin embargo, bajo esa quietud, los resultados se moldean con precisión quirúrgica. Esta sección prepara la mente para no dominar a gritos, sino para guiar en silencio, entendiendo que la fuerza más poderosa en cualquier situación no es la agresión, sino la persona menos comprometida emocionalmente con demostrar algo. Al llegar a este estado, las personas dejan de desafiarte y empiezan a alinearse contigo, no porque se sintieran obligadas, sino porque lo sintieron como una decisión propia. Y en esa ilusión de elección reside el verdadero poder. A medida que la mente se aclimata a la influencia sutil, el tercer descenso revela el terreno más peligroso de todos, la guerra interna, donde la psicología inversa se vuelve introspectiva y reconfigura el yo antes de siquiera tocar a otro. Aquí es donde la estrategia maquiavélica deja de ser una técnica para convertirse en un estado del ser, porque no puedes influir consistentemente en los demás sin antes desmantelar las trampas psicológicas que te gobiernan. La ley 31 comienza con la inanición del ego, negándote intencionalmente la dopamina del reconocimiento para que tus acciones se vuelvan más limpias, más agudas e inmunes a la manipulación. Cuando los elogios ya no te controlan,
las personas tampoco. La ley 32 es la domesticación del miedo. Estudiar tus ansiedades sin resistencia hasta que pierdan el poder de dictar tu comportamiento. Porque el miedo no examinado se convierte en un amo, mientras que el miedo observado se convierte en una herramienta. La ley 33 se centra en la conciencia de la autocontradicción. Reconocer las mentiras que te dices a ti mismo para mantenerte cómodo, ya que el autoengaño es el eslabón más débil de cualquier estratega. La verdad duele, pero la ceguera mata. La ley 34 es el retraso del impulso, insertando una pausa entre el estímulo y la respuesta para que la emoción nunca secuestre la toma de decisiones. Porque el poder reside en esa pausa. La ley 35 enseña flexibilidad de identidad, negándose a anclar la autoestima a un solo rol, creencia o resultado, haciéndote psicológicamente inatacable. Cuando nada te define por completo, nada te puede ser arrebatado. La ley 36 es psicología inversa interna, motivándote al enmarcar la disciplina como rebelión contra la debilidad, convirtiendo la resistencia en combustible. La mente obedece los desafíos con mayor facilidad que las órdenes. La ley 37 explora la inseguridad controlada, cuestionando tu certeza lo suficiente como para mantenerte adaptable, porque la confianza rígida ciega, mientras que la confianza fluida evoluciona. La ley 38 es la autoría narrativa, reescribiendo tu historia personal para que los fracasos pasados se conviertan en prueba de resiliencia en lugar de cicatrices de incompetencia. El significado determina el impulso. La ley 39 es minimalismo emocional, reduciendo las reacciones emocionales innecesarias para conservar la energía psicológica, ya que el agotamiento hace manipulables incluso a las mentes más fuertes. La ley 40 es el dominio de la soledad. Aprender a estar cómodo solo para que el apego nunca se convierta en desesperación. Porque quienes temen a la soledad aceptan malos términos solo para evitarla. La ley 41 se centra en la vulnerabilidad selectiva con uno mismo, reconociendo la debilidad en privado para que nunca se filtre públicamente como inseguridad. La honestidad con uno mismo previene la exposición externa. La ley 42 es el silencio interno, limitando el diálogo interno que catastrofiza o glorifica, manteniendo la mente neutral y aguda. El ruido diluye la percepción. La ley 43 enseña paciencia con la autotransformación, entendiendo que la reestructuración psicológica es gradual y que forzar el crecimiento crea fracturas en lugar de fortaleza. La ley 44 es el desapego a los resultados en la práctica, realizando acciones para la alineación en lugar de la recompensa, porque los resultados se quedan atrás de los cambios de identidad. La ley 45 explora la ambición controlada, deseando lo suficiente para avanzar, pero no tanto como para que el deseo distorsione el juicio. El hambre agudiza, la codicia ciega. La ley 46 es la interrupción de patrones dentro de los hábitos, rompiendo rutinas periódicamente para mantener la flexibilidad psicológica, ya que el estancamiento invita al deterioro. La ley 47 se centra en la autoridad interna, confiando en el propio juicio sin buscar la validación constante, porque la confianza prestada caduca rápidamente. La ley 48 concluye esta fase con el autocontrol, la capacidad de dirigir el mundo interior independientemente del caos externo. Cuando estas leyes se integran, ocurre algo profundo. La necesidad de controlar a los demás disminuye porque el control sobre uno mismo es completo. Irónicamente, es entonces cuando la influencia se vuelve espontánea. Las personas perciben la coherencia interna, la serena gravedad de quien no negocia con sus propios impulsos. Las conversaciones cambian de tono, los desafíos se suavizan y la resistencia pierde entusiasmo. La psicología inversa en este nivel ya no se trata de tácticas,
Se trata de presencia. Tu calma inquieta a quienes son adictos al drama. Tu moderación expone a quienes se dejan llevar por los impulsos. Tu silencio invita a la confesión. Esta es la paradoja que Maquiavelo insinuó, pero que pocos logran. En cuanto menos buscas el dominio, más dominante pareces. El dominio interno se proyecta automáticamente al exterior, moldeando entornos sin interferencia directa. Esta sección marca la transición de estratega a soberano, de alguien que usa las leyes a alguien que las encarna. Y una vez encarnadas, no se pueden tomar, solo reconocer. Más allá del dominio interno se encuentra la orquestación social, donde el control individual se expande a la influencia del entorno. Y el cuarto movimiento expone cómo los sistemas, los grupos y la psicología colectiva se someten no a la fuerza, sino a una alineación sutil. En este nivel, la psicología inversa maquiavélica ya no se aplica de persona a persona, sino de atmósfera a mente, moldeando cómo se sienten, piensan y se comportan salas enteras. La ley 49 comienza con el control de la temperatura emocional, la capacidad de establecer el ambiente de un grupo regulando el propio estado emocional, porque los humanos sincronizan inconscientemente con la presencia más tranquila o intensa disponible. La ley 50 es la neutralidad estratégica, negándose a tomar partido inmediatamente, para que otros revelen sus lealtades y motivos en el vacío que se crea. La ambigüedad invita a la exposición. La ley 51 se centra en la autoridad simbólica, utilizando la postura, el ritmo y los gestos mínimos para señalar liderazgo sin declaración verbal, ya que la autoridad a menudo se reconoce antes de ser asignada. La ley 52 es la siembra narrativa, plantando ideas de forma casual y temprana para que cuando surjan más tarde se sientan orgánicas en lugar de impuestas. Las ideas familiares se sienten seguras. La ley 53 enseña la alianza controlada, formando alianzas temporales basadas en objetivos compartidos en lugar de vínculos emocionales, ya que las alianzas emocionales dificultan la claridad estratégica. La ley 54 es la reformulación de conflictos dentro de los grupos, presentando los desacuerdos como problemas compartidos en lugar de como bandos opuestos, disolviendo la resistencia y manteniendo la influencia. La ley 55 explora la dirección de la atención, guiando el enfoque colectivo hacia ciertos temas, mientras que otros se desvanecen por negligencia, porque lo que un grupo aborda define lo que valora. La ley 56 es el empoderamiento selectivo, otorgando a otros poca autoridad para que inviertan en resultados que usted supervisa, confundiendo participación con control. La ley 57 se centra en la arquitectura de la reputación, entendiendo que la consistencia a lo largo del tiempo construye un mito más fuerte que cualquier acción individual. Las personas confían en los patrones, no en las promesas. La ley 58 es la serenidad en las crisis, manteniéndose firme en la incertidumbre para que los demás recurran instintivamente a usted en busca de orientación, equiparando la calma con la competencia. La ley 59 es la gestión de expectativas a escala, reduciendo la volatilidad emocional mediante el establecimiento de límites realistas, convirtiendo la estabilidad en sí misma en una forma de liderazgo. La ley 60 introduce la retirada estratégica de la dinámica de grupo, retirándose en momentos para que su regreso restaure la atención y restablezca la jerarquía. La ausencia amplifica la presencia. La ley 61 es la alineación de valores, anclando públicamente las decisiones en principios en lugar de preferencias, lo que desarma la oposición, ya que discutir valores se percibe como inmoral. La ley 62 explora la transparencia controlada en el liderazgo, revelando suficiente proceso para generar confianza sin exponer la influencia. El misterio sustenta la autoridad. La ley 63
es la creación de rituales estableciendo comportamientos o símbolos repetidos que refuerzan la identidad grupal y el rol del grupo. El ritual elude la lógica. La Ley 64 se centra en el lenguaje adaptativo, ajustando el vocabulario para que coincida con el registro intelectual y emocional del grupo, ya que las personas siguen a quienes hablan su dialecto interno. La Ley 65 enseña la difusión del poder, distribuyendo la responsabilidad para que la culpa nunca se concentre, mientras que la influencia permanece centralizada. La Ley 66 es la evitación de la propiedad de los resultados, permitiendo que el grupo reclame el éxito para que la lealtad se profundice sin rivalidad. La Ley 67 explora el momento oportuno para el conflicto, abordando la tensión cuando las emociones alcanzan su punto álgido lo suficiente como para preocuparse, pero no tanto como para rebelarse. La Ley 68 se centra en la aplicación silenciosa de límites, corrigiendo el comportamiento en privado para preservar la unidad pública y manteniendo el control. La Ley 69 es la paciencia estratégica en la evolución grupal, entendiendo que la mentalidad colectiva cambia lentamente y resistiendo el impulso de forzar la velocidad. La Ley 70 concluye este nivel con el dominio del entorno, la capacidad de adentrarse en el caos y, solo mediante la moderación y la presencia, alterar su dirección. En esta etapa, la psicología inversa se convierte en una arquitectura invisible. En las personas se sienten guiadas, no controladas. Creen que los resultados surgen de forma natural, sin ser conscientes del sutil andamiaje que moldeó sus decisiones. Este es el arte de la influencia sin huellas dactilares, donde la autoridad se siente en lugar de declararse. Quienes alcanzan este nivel rara vez son celebrados en voz alta, pero su ausencia se nota de inmediato. Entienden que los líderes más poderosos no son los más expresivos, sino los más consistentes, aquellos cuya calma recalibra a los demás. Esto prepara el terreno para el ascenso final, donde todas las leyes convergen en una filosofía singular de poder, identidad y destino. El ascenso final no se trata de aprender nuevas leyes, sino de integrarlo todo en una postura psicológica singular, donde la psicología inversa deja de ser estrategia para convertirse en instinto, moldeando el destino mediante la silenciosa inevitabilidad. Este quinto movimiento revela la máxima verdad maquiavélica. El poder alcanza su máximo poder cuando ya no necesita demostrar su valía. La Ley 71 comienza con la invisibilidad de la intención, actuando sin expresar un propósito para que los resultados lleguen sin resistencia. Porque la oposición solo se forma cuando la intención se expone demasiado pronto. La Ley 72 es el pensamiento heredado, tomando decisiones basadas en el posicionamiento psicológico a largo plazo, en lugar de la recompensa emocional a corto plazo. Entendiendo que la paciencia potencia el poder. La Ley 73 se centra en el desapego emocional a la victoria, ganando sin celebrar para que la envidia y la venganza nunca despierten. El silencio tras el éxito es protección. La Ley 74 es la contradicción controlada de las expectativas, comportándose con generosidad cuando se espera crueldad y retirándose cuando se ofrece atención, desestabilizando los modelos predictivos que otros tienen de ti. Las mentes ilegibles dominan a las predecibles. La Ley 75 enseña a aceptar la soledad en la cima, entendiendo que un profundo dominio psicológico te distingue de la multitud y que intentar ser comprendido debilita la autoridad. La soledad es el impuesto de la claridad. La Ley 76 es el equilibrio interno, manteniendo el mismo centro psicológico tanto en elogios como en ataques, porque los vaivenes emocionales
exponen puntos de apoyo. La Ley 77 se centra en la memoria selectiva, eligiendo qué recordar y qué liberar, ya que el resentimiento ancla la mente al pasado y limita el movimiento estratégico. La Ley 78 explora el cierre simbólico, terminando capítulos con claridad, para que otros sientan la resolución mientras tú mantienes el impulso. Los asuntos emocionales inconclusos invitan a la intrusión. La Ley 79 es negarse a explicar en exceso, permitiendo la ambigüedad para proteger la profundidad, porque la sobreexplicación suele ser una confesión de inseguridad. La Ley 80 enseña el perdón estratégico liberando rencores, no por moralidad, sino para recuperar la amplitud psicológica. La amargura no beneficia a ningún estratega. La Ley 81 es la trascendencia de la identidad, ya no definirse por etiquetas, roles o narrativas, sino únicamente por la alineación interna. Lo que no se puede nombrar, no se puede controlar. La Ley 82 se centra en el poder mediante la moderación, sabiendo que se puede actuar, pero se elige no hacerlo, porque el verdadero dominio es la opción, no la acción. La Ley 83 es una estrategia de salida silenciosa, sabiendo siempre cuándo y cómo retirarse, antes de que comience la decadencia. Quedarse demasiado tiempo erosiona la autoridad. La Ley 84 explora la presencia simbólica, donde incluso la mínima participación altera los resultados porque la reputación te precede. La Ley 85 es la completitud interna, alcanzando un estado donde la validación es irrelevante, el conflicto es opcional y la paz es estratégica. La Ley 86 se centra en la aceptación existencial, abrazando la incertidumbre para que el miedo pierda su control, porque quienes aceptan la impermanencia no pueden ser amenazados. La Ley 87 enseña a influir mediante el ejemplo en lugar de la instrucción, sabiendo que el comportamiento enseña más rápido que las palabras. La Ley 88 es la economía emocional, invirtiendo energía solo donde el retorno se alinea con los valores, porque la emoción desperdiciada debilita la percepción. La Ley 89 explora la creación de mitos, permitiendo que otros formen su propia interpretación de ti, ya que los mitos inspiran más obediencia que los hechos. La Ley 90 es la independencia psicológica, la convergencia final, donde el deseo, el miedo y el ego ya no dictan el movimiento. En este nivel, la psicología inversa se disuelve en sabiduría. Ya no necesitas mover los hilos porque las personas se alinean naturalmente con la gravedad que emites. La resistencia se desvanece no porque la hayas derrotado, sino porque no encuentra nada contra lo que empujar. Este es el estado al que Maquiavelo aludió, pero nunca reveló por completo. El gobernante que se gobierna a sí mismo tan completamente que el mundo se ajusta a su alrededor. Te mueves sin urgencia, hablas sin excesos y actúas sin ruido. Los resultados no llegan por la fuerza, sino por inevitabilidad. Quienes te rodean se sienten guiados, desafiados, inquietos e inspirados, a menudo sin saber por qué. Esto no es manipulación, es el dominio de la naturaleza humana y del yo en igual medida. Y una vez alcanzado, no se puede desaprender. Las leyes ya no residen en la memoria, viven en el reflejo, moldeando cada interacción silenciosamente. Este es el final de la instrucción y el comienzo de la encarnación, donde el juego ya no se juega, solo se comprende.